segunda parte de la nueva sección, la de funciones cognitivas en 5 minutos. Como os pregunté qué función os interesaría hacer, la cuestión es que me contestasteis cosas muy distintas. Así que he decidido un poco por iniciativa propia seguir con las funciones evaluadoras y seguir con las funciones introvertidas también. Por lo tanto, digamos que el counterpart en ese sentido de phi es ti, así que por eso voy a hacer ti. No solo he elegido ti por eso, sino porque también hay gente que todavía no sabe si es INFP o INTP, o incluso ISFP e ISTP. Entonces, para que veáis que son muy distintas, hoy vamos a hablar de ti, Introverted Thinking. La gente que es Introverted Thinking dominante, es decir, INTP y ISTP, son aquellos que buscan la verdad lógica, también llamada a veces como verdad absoluta, en las cosas, y no solo eso, sino que también detectan e intentan reparar o arreglar de alguna forma las incongruencias o inconsistencias lógicas que encuentran. Por eso son tipos que le dan muchas vueltas a las cosas, a cómo funcionan las cosas, cómo se explican las cosas, y no respiran tranquilos cuando algo no les cierra. Digamos que la gente T-Don solo se fía de su cerebro. Por contra, aunque esto parezca un defecto, también son personas muy innovadoras y por medio de estar dándole vueltas a las cosas pueden adoptar perspectivas distintas respecto a un mismo tema. También son muy eficaces consiguiendo soluciones, pero les cuesta un poco más llegar a las soluciones que a los que son T, que a los que usan T, porque tienen que analizar muy bien todo el proceso. En cualquier caso, tanto para tomar soluciones como para llegar a una conclusión o lo que sea, siempre lo hacen con un proceso puramente individual. T, como tal, es la función que utiliza lo que se conoce en ciencia como pensamiento deductivo, es decir, primero teorizo, siento una premisa, y luego observo el mundo para ver cuánto de cierto tiene esta premisa o no. Se forma una imagen mental de cómo es el mundo, una imagen teórica, y luego a partir de ahí lo toman como marco a la hora de juzgar o tomar decisiones. El abismo que separa a la gente que utiliza T de la gente que utiliza T es que la gente que utiliza T no le importa que lo que esté tratando de entender o descubrir no tenga utilidad práctica o no afecte para nada a la vida ni a la funcionalidad del universo. Simplemente quieren saber, les apasiona el proceso de aprender, les aterra no entender algo y posiblemente nunca los verás tirando la toalla ante encontrar una explicación lógica a las cosas. Un consejo: nunca discutas con un T-user, sea INTP, ISTP y ENTP, ESTP, no discutas con ellos, porque en términos teóricos tienden a complicar las cosas, no a simplificarlas. Así que en general ya nos hemos hecho una idea de cómo son los INTP y los ISTP, pero ¿cómo son los que utilizan T de forma auxiliar? Es decir, ENTP, ESTP. Pues igual que todas las funciones auxiliares, siempre sirven de bastón a la primera. Y además, como siempre se complementan porque una es extrovertida y una introvertida, sirven de alguna forma para converger los estímulos externos con los estímulos internos. Esa es la mecánica de la función dominante y la auxiliar. En ese caso, por ejemplo, yo diría que los ESTP y los ENTP de entrada, al ser extrovertidos, su función extrovertida los conecta con el mundo exterior y son mucho más incansables y toman muchas más referencias del mundo real. Digamos que la diferencia es que los ENTP, ESTP sigan siendo lógicos, sigan siendo analíticos y siguen queriendo clamar la verdad absoluta y universal, pero tienen en cuenta más cosas además de su cerebro. Al tener ambos la primera función perceptiva, es decir, NE y SE son funciones perceptivas, ambos utilizan T después para analizar esos datos que han percibido. Es decir, para ellos es importante ese marco de referencia lógico, pero están más abiertos al input del mundo. De aquí que, por ejemplo, a los INTP y a los ISTP se los puede ver como más cerrados, porque para ellos es como que lo que ellos piensan y la conclusión a la que ellos han llegado es la que es y es la que está bien, y si tú no lo entiendes es tu problema, mientras que los ENTP y los ISTP, al usarla de auxiliar, digamos que son más discutidores porque están más dispuestos a intentar llegar a hacerte cambiar de opinión. Pero digamos que en general lo que tienen en común tanto auxiliar como dominante, esas personas, es eso, que detectan errores e incongruencias lógicas, tratan de teorizar, entender el mundo pero a través de las premisas que ellos sientan, muy cabezotas, lo que yo pienso es lo que es cierto y en fin. T en posición terciaria, es decir, los types ISFJ y NFJ, actúa como una especie de pepito grillo. Es la vocecilla que les dice a estas personas si creen que están actuando con lógica, si creen que están siendo racionales, si creen que no están pasando por alto incongruencias lógicas, etc. T en posición terciaria siempre va detrás de la función C. La función C es la función de armonía social, así que T lo que hace es que estas personas se replanteen la lógica de sus acciones, si han actuado con lógica o por convención social. Es la alarma que les quiere hacer ver que no están actuando quizá como deberían, o que no están juzgando como deberían, que deberían echar un paso a la vista atrás y decir, vale,
Voy a intentar abordar esto de una forma más fría y analítica. Entonces, por eso la gente que tiene TI de posición terciaria, INFJ y SFJ, tiene problemas para detectar cuándo están siendo irracionales. Por último, en el caso de SFJ e NFJ, todavía esto les cuesta aún más, porque su función dominante es fe. Y para ellos está por encima de todo la armonía social, la colectividad, y juzgan y toman decisiones basándose puramente en las normas sociales y en su inteligencia interpersonal, o su inteligencia emocional. Por lo que es mucho más difícil sacarlos de ahí, mucho más difícil desarrollarse, mucho más difícil para ti salir a la luz. Es decir, esta gente toma de referencia el marco social en vez del marco lógico. E incluso pueden hacer oídos sordos a argumentaciones lógicas si estas chocan con sus emociones. Bueno, hasta aquí la explicación de TI. Espero que os haya servido un poco para arrojar luz sobre esta función, que creo que es una de las más complicadas. Creo que TI y NI son las más complicadas de explicar, las más abstractas. Pero creo que ha quedado bastante claro que no se parecen nada a FI, así que por favor, si teníais dudas de si sois INFP o INTP, volver a ver los dos vídeos juntos. Había pensado seguir con las funciones evaluativas, ¿vale? Es decir, hacer ahora FE o T. No sé si os parece bien, y si os parece bien, pues contadme cuál de las dos os apetece más. Para cerrar os dejo una frase de Einstein, el más famoso INTP del mundo, que define muy bien cómo piensa un dominante TI. Cuando hicieron un libro, 100 autores, 100 científicos, contra de las teorías de Einstein y demás, lo único que Einstein respondió fue: si estuviera equivocado, entonces uno solo habría bastado.